Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta. Yajaira, ¿por qué enjuiciar políticamente al ministro del Interior? ¿Hasta dónde hay condiciones para eso? Porque te planteo este tema porque efectivamente el gobierno ha torpedeado, obstaculizado cualquier proceso de fiscalización efectiva. Por ejemplo, su asesor principal en temas de importaciones, de exportaciones, el señor Juan José Pons, está vinculado a un caso de corrupción, de peculado, y resulta que lo protegen. Él se excusa de ir. Entonces, en la Asamblea, ¿cómo van a proceder si no hay condiciones para ello desde el punto de vista legal? Primero, querido Orlando, pueblo latinoamericano, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. A pesar de las débiles declaraciones del presidente Guillermo Lasso en que va a gobernar sin la Asamblea Nacional y que va a torpedear absolutamente todos nuestros procesos, nosotros no nos vamos a cansar porque somos elegidos bajo el voto popular y la elección del ser el voz de la sin voz. Nosotros hemos ya iniciado un debido proceso, bueno, 2 procesos de enjuiciamiento político al ministro Carrillo. La primera causal es justamente los actos de lesa humanidad en junio de 2022 y la segunda causal es justamente el tema de la inseguridad nacional. Nosotros habíamos presentado hace un mes atrás el primer proceso a juicio político. Lamentablemente sufrió la Asamblea Nacional un atentado cibernético en donde se bajaron el proceso de enjuiciamiento para que el CAL, que es el mayor órgano que tiene la Asamblea Nacional para la calificación del mismo, no pueda dar lectura ni la calificación. El 5 de agosto ellos se reunieron, pero lamentablemente sufrimos este atentado. Al lunes siguiente tuve que presentar de nuevo con el mismo proceso de un enjuiciamiento político con nuevas firmas para obviamente dar respuesta al pueblo ecuatoriano. Es abominable, querido Orlando, que en octubre de 2019 el ministro Carrillo haya sido tachado por el informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un brazo ejecutor en los delitos de lesa humanidad. ¿Pero cuál fuiste víctima también tú? En donde yo fui víctima, pero justamente aquí voy a hacer un paréntesis. El ministro ha dicho en varias ocasiones, en varios medios de comunicación, que esto es un acto de venganza. Así es. Esto no es un acto de venganza. Yo no tengo la culpa que el caballero haya incrementado el nivel de asesinatos, mutilaciones, pérdidas de niños aquí en el país, siendo él ya ministro. Los casos de octubre lamentablemente reposan en el olvido, pero llega junio de 2022 y se incrementa totalmente la cifra de lo que pasó en octubre de 2019. Estamos hablando de, en octubre, 28 pérdidas oculares. En junio de 2022 estamos hablando de 52 pérdidas oculares, aumentada totalmente la cifra. Las declaraciones del señor en algunos medios de comunicación durante el paro que ordena el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza sin no que se esté ejecuta. Vigente la ley que está en un proceso, digamos. Correcto. El uso progresivo de la fuerza no se ejecuta bajo orden, se ejecuta según el evento. Claro. Y él se toma la atribución de dar la orden de la ejecución del uso progresivo de la fuerza, de la amenaza de armas letales, incluso de decir que la Revolución Ciudadana y los compañeros de las organizaciones indígenas hemos estado nosotros comandados por el narcotráfico. Financiados por el narcotráfico. Y financiados por el mismo, que recibíamos $18 diarios para abastecernos. Querido Orlando, ¿quiénes estuvieron en Ashiris en un desfile privado con la policía y con herramientas de la policía en carros antimotines? Fueron los aparentes quiteños de bien quienes se titularon de esa manera. Tú mencionas que hay 2 causales, la una el nivel de inseguridad y la otra de los delitos de lesa humanidad. Lo de los delitos de lesa humanidad más o menos está configurado, digamos, en lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se le puede mencionar a él como responsable de la inseguridad cuando su jefe directo es el presidente Guillermo Lasso? ¿Por qué no enjuiciarle a él? Y al mismo tiempo te añade otro elemento, el propio Guillermo Lasso. Apenas salió la propuesta de enjuiciamiento de tu parte, digamos, salió a felicitarle al señor Carrillo, el presidente Lasso. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El ministro o el presidente? Ambos son responsables de absolutamente todo lo que está sucediendo, pero el ministro Carrillo en algunas declaraciones incluso difama y calumnia a la ciudadanía echándoles la culpa, lo mismo que pasó en Cristo del Consuelo, que se inventó que el bombardeo fue por un señor alias del Cucaracha, quien es un taxista.
Ha salido la familia a desmentir absolutamente este tipo de declaraciones, lo mismo que pasó en junio 2022. ¿Qué fue lo que pasó en junio 2022? Salió el ministro Carrillo a calumniar, siguió procesos que no están dentro del uso progresivo de la fuerza, atentó contra la vida de mujeres, niños, e incluso cuando iba a centros de paz fueron bombardeados estos centros de paz. Por lo tanto, las órdenes que se ejecutaron fueron directamente del ministro Carrillo. ¿Cuál fue su alegato cuando nosotros le increpamos acerca de la invasión a la Universidad Central y a la Politécnica Nacional, centros en donde se encontraban... Y a la Casa de la Cultura. Y a la Casa de la pues, Cultura, además, donde incluso la policía se subió por los techos e ingresó a la Casa de la Cultura. Fue su alegato y defensa de que la policía estaba con adrenalina alta. O sea, ¿en qué parte del universo vamos a escuchar a un ministro que diga que la policía afectó, asesinó, mutiló e ingresó a lugares de centros de paz por ser o tener la adrenalina alta? No es posible. No es posible que de la misma manera haya justificado la muerte del compañero en Sucumbíos mintiendo, diciendo que estaba haciendo manipulando uso de explosivos. de un explosivo, y cuando sacan la radiografía, el Ministerio de Salud Pública mismo sale de que una bomba lacrimógena ingresó a su cráneo. Pero te preguntaba esto porque el presidente de la República le ha dado todo el respaldo, es decir, ha salido en manifestaciones públicas, ha hecho declaraciones públicas y dice que cuenta con todo el respaldo porque él es el representante de la policía, la gran entidad que ha podido controlar la paz y fortalecer la democracia. Bueno, el presidente Guillermo Lasso, tras cualquier tipo de tropiezo que es constante en él, también se le puede ver la incapacidad mental y física para él poder comandar un país. Él obviamente va a felicitar a sus amigos porque llevan a cabo la estrategia que tienen como país, debilitarnos tanto, llenarnos de miedo para ellos robar y seguir mandando a sus paraísos fiscales el dinero del país y que nosotros estemos totalmente debilitados. Pero entonces, ¿a quién habría que pedirle la renuncia? Al presidente. Obviamente que el juicio político al presidente se está acumulando y que es justamente un detonante que algún momento va a salir. Porque para el juicio político se necesitarían 92 votos. Pero recordemos que en junio de 2022 nosotros propusimos el artículo 130 para justamente la destitución de Guillermo Lasso por actos de lesa humanidad. Y se alcanzaron solamente 84 en una primera votación y después 80 en la segunda. En la primera votación 84 porque aparentemente tuvimos un ataque cibernético También, en donde salieron algunos asambleístas de Izquierda Democrática con algunos cartelitos que decían no y que llamaban a todo el mundo para que por favor les renueven el proceso de votación. En la segunda votación tuvimos 80 votos y lo más curioso es que compañeros del área de Pachacutic, de la ala de la CONAIE, votan en contra de la destitución de quien estaba asesinando a su mismo pueblo. Lamentablemente estos hechos a nosotros nos dan una radiografía de las lamentables acciones que han tenido algunos asambleístas en vender sus conciencias y su votación a cambio de secretarías, hospitales y otros beneficios más que han tenido, que incluso el mismo presidente los ha dado con nombre y apellido, quienes han ido por parte de la CONAIE a asambleístas a pedirle cargo de dinero. Pero ya que lo mencionas, yo precisamente tenía una pregunta frente a eso. Para destituir, enjuiciar políticamente y castigar políticamente al ministro se necesitan también 92 votos. Correcto. Entonces, si alcanzaron solo 80 en ese momento, ¿crees que hay 92 votos para el juicio, para enjuiciar y sancionar al ministro Carrillo? Hay bancadas que por el tema del paro nacional no se ven muy apegados al juicio político al ministro Carrillo. Pero el tema de la seguridad es lo que a todos nos conmueve y a todos nos llena de una sola unidad. La segunda causal, que es justamente el tema de la inseguridad nacional, ha unificado fuerzas políticas dentro de la Asamblea y que obviamente lo único que nosotros queremos respaldar es a la ciudadanía, a la misma Policía Nacional, y que obviamente no sean utilizados como punta de lanza para nuevos ministros y ministerios del terror. Por eso sabemos y tenemos fe de que los 92 votos van a superar los 92 votos el día de la votación. Como ocurrió en su momento con la ministra María Paula Romo, que necesitaban solo 92 y salieron 104 en su momento, así votos, fue. Sí. Para finalizar, entonces, para que nuestra audiencia entienda y comprenda de qué estamos hablando, ¿qué implica un enjuiciamiento político a un ministro? ¿Esto queda ahí, sale del cargo o qué más ocurre?
Para Latinoamérica y para todos nuestros amigos que nos están viendo, pues el enjuiciamiento político encasilla la destitución y la censura del servidor público con 2 años de no ser servidor en cualquier instancia y espacio público, y que obviamente este proceso tenga un hilo conductor hacia Fiscalía para acciones penales en contra de justamente las causales que se han presentado. El acto de lesa humanidad no prescribe a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y por lo tanto es una de las primeras causales que está enjuiciado el señor ministro Carrillo, en donde obviamente tendrá un hilo conductor hacia la Fiscalía para los actos y obviamente el debido proceso penal en contra de él y a favor de tanta víctima que sufrió en junio 2022. Ya, pero yo te quiero añadir eso porque lo mismo pasó con la señora María Paula Romo. Le censuraron, le enjuiciaron, le destituyeron, se abrió un proceso en la Fiscalía y no pasa nada. Ella sigue dando declaraciones, sigue hablando incluso desde la condición parecería de ministra, diciendo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en este país. Es decir, hay impunidad, lo mismo que pasa con el señor Lenín Moreno, señalado por el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo como el responsable político, con incluso pedidos de que no salga del país, pero está en Paraguay. Querido Orlando, lamentablemente en nuestro país, Ecuador, está secuestrado por los amigos del Trujillato, por los amigos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, quienes justamente son las cabezas de Fiscalía, la señora Diana Salazar, quien está en el Consejo de Participación Ciudadana, el señor Ulloa, quienes lamentablemente manipulan absolutamente todo y dejan en impunidad a sus amigos, pues lamentablemente para ellos hemos quedado sobrevivientes y personas que no nos vamos a cansar de seguir los debidos procesos para buscar verdad, justicia y reparación para todo el pueblo ecuatoriano. Y si tendremos que ir a instancias internacionales, pues no hay cansancio ni hay miedo. Vamos a seguir todas las instancias para tener un proceso de reparación integral, que es la no repetición de los hechos, y que obviamente nuestro país algún día respire libertad y democracia. Pero eso quiere decir, solamente para finalizar, y con esto termino, que este proceso, si termina con los votos o sin los votos, también se va a instancias internacionales. Igual. Correcto. De la misma manera con que hay casos de octubre de 2019 que ya están en instancias internacionales, de la misma manera el proceso que he iniciado juntamente al compañero Peter Calo del área de Pachacutic, vamos a llevarlo primero con un hilo conductor a Fiscalía y con un hilo conductor a instancias internacionales para que los informes, las observancias y de la misma manera los llamados de atención no cesen en caso de seguir en impunidad. Gracias, Yajaira, muy amable por atender esta invitación para conversar y para que entendamos este momento delicado que vive el Ecuador, como mencionábamos al principio de este programa, porque es la inseguridad un fenómeno que no se había conocido en el Ecuador y obviamente hay responsables políticos directos y uno de ellos el señor general de la policía, Patricio Carrillo. Así que de esto estaremos pendientes y comentando con ustedes. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chau, chau.